iniciar. El último día estuvimos viendo algunos temas relacionados con Guatemala y tocábamos algunos temas como por ejemplo lo que en alguna medida generó un mayor crecimiento económico en la economía en el último año, fundamentalmente porque se aprobaron algunas leyes importantes, se tuvieron indicadores económicos apropiados y eso permitió pues que el comportamiento económico fuera de lo mejor. También hablamos un poco de las buenas condiciones bancarias que persisten en el país, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de esas condiciones bancarias que persisten en el país, pues mencionábamos que no estamos como muy sujetos a shocks externos de una manera muy abierta, entonces eso nos ayuda bastante. Por otro lado, hablábamos que los productos de exportación en el país han ido teniendo un comportamiento alcista en los últimos años, pero que en el presente, pues, productos como el café, como es su comportamiento en el mercado mundial, depende mucho de la oferta que se da en el mercado mundial y nosotros competimos con este producto más de 100 años después con un producto de mejor calidad. Con el azúcar igual, o sea, también estamos experimentando alzas y bajas de manera permanente. En el azúcar hay un fenómeno que se conoce como un dumping. Muchas veces las pérdidas del mercado mundial las asume, las asume el mercado nacional. Entonces, todo ese tipo de procesos, me están ingresando. Todo ese tipo de procesos también nos ayudan en gran medida al comportamiento de la balanza comercial, y en el caso del hule, pues también vamos a ver que mucha de la tierra que se dedicaba a la producción de café, que son los productos suaves, que se conocen los otros suaves, ¿verdad? Entonces, ese tipo de productos en ese momento están siendo sustituidos por productos que comienzan a tener demanda en el mercado mundial, como el caso del hule. ¿Alguien quiso preguntar algo? ¿No? Oí que alguien preguntó. ¿Nadie? Mandó un... Ok, perfecto. Okay. Estamos. Y en el caso del aceite de palma, nosotros vemos que es uno de los cultivos tal vez más que generan mayor conflicto. El mayor conflicto en el caso de tierras, pero que mucha de la tierra que se dedicada fundamentalmente al cultivo de también en algunos casos de otros suaves, en el caso del café, y ahora en el área de Petén se ha estado cultivando mucho el aceite de palma. Entonces estos productos han tenido como un mayor repunte en el mercado mundial. Definitivamente aquí vamos a encontrar nosotros que este tipo de productos están teniendo una mayor demanda en el mercado, y por consiguiente vamos a ver que esto va a generar, bajo un punto de vista, siempre el comportamiento vemos alcista, pero con variaciones también permanentes a la baja. Todo depende de cómo está el comportamiento y quiénes son los oferentes en el mercado mundial. Tal vez la principal situación aquí es que va a depender mucho de cuál es la oferta que pueda tener el aceite de palma a nivel internacional. Este es uno de los temas que se menciona mucho. La estabilidad macroeconómica dice que está muy garantizada, o sea, hay mucha estabilidad macroeconómica.
31/12 del 21 fue la última lectura que nos aparece en esta comparación, pero yo les puedo decir que esto ha ido aumentando de manera permanente. Hoy tenemos siempre un riesgo bajo. La calificación que se tiene para CABI de riesgo aumentó a 60. O sea que estamos realmente en un proceso sumamente de estabilidad macroeconómica importante en el país. Nosotros podemos ver que el riesgo en el país siempre ha estado por abajo, a excepción de este periodo que en el 2020, que fue todo el tema de la pandemia, que se generó un proceso de riesgo. Sin embargo, fuimos de los países que menos tuvimos problemas en relación a la estabilidad del riesgo. Entonces, esto para nosotros es un logro importante porque tal vez el único elemento que ha afectado al país ha sido el tema de la inflación, pero por lo demás tenemos que el crecimiento de las exportaciones, tenemos el comportamiento alcista de manera permanente de las remesas familiares, y llegan a ser un motor muy importante para la economía del país, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta estabilidad macroeconómica en el país está garantizada. El último día creo que hablábamos con nuestro compañero banquero, se me olvidó ahorita el nombre, nos comentábamos pues que definitivamente también tenemos un problema importante aquí con la estabilidad macroeconómica. Tal vez somos estables macroeconómicamente, pero no hemos sabido aprovechar esa estabilidad, cómo sacarle partido a esa estabilidad macroeconómica, fundamentalmente en el tema de mejorar los niveles de empleo, mejorar los niveles de calidad de vida de las personas y ver de qué manera podemos aprovechar mucho más este proceso de estabilidad que tenemos en el país. Nosotros tuvimos un buen cierre en el 2021. Se espera el 2022 que cerró en 3.9, pero según las estimaciones va a estar como en 3.6%. O sea, todavía no tengo todavía el dato del 2022, pero no hay un dato todavía cerrado en las cuentas nacionales, pero está más o menos en lo estimado que el 2022 estaba en 3.96% de crecimiento. Y esto pues nos ayuda que, si ustedes miran aquí en esta, tenemos una V, ¿verdad? Una V pequeña para arriba, en la cual cada día estamos como mejorando un poco en el tema del crecimiento, aunque si bien es cierto, vamos a tener un crecimiento alto, comenzamos a tener una baja también importante. Si ustedes miran el año 2020, tuvimos un decrecimiento importante, yo diría que casi al 2%, según los datos, ¿verdad? Pero luego subimos casi a un 7%, 6 aquí estimado, pero se cerró con casi el 7%. Entonces, esto desde luego nos ayuda a nosotros a ir entendiendo cuál ha sido el comportamiento de los indicadores para este año. Si vemos el comportamiento por sector económico, el peso en el Producto Interno Bruto, eso nos indicaría que, por ejemplo, dice que el comercial por mayor y menor significó en el Producto Interno Bruto el 19%. Si vemos a esto ahí, significa que estamos manejando que el consumo es uno de los elementos fundamentales. Las industrias manufactureras representaron el 14% del PIB en el 2022 y la agricultura representa el 9%. Las actividades inmobiliarias el 8%. Ustedes miran la 8.2%, la creciente construcción que existe en el país sobre ese tema.
Y el último tema que nosotros vemos aquí es que minas y canteras que antes representaba un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, se vino que había sido un promedio de 8, 7 todos los años, hoy bajó al 0.6%. Esto vemos nosotros básicamente un nivel de conflictividad social en ese sector, porque hay una creciente oposición permanente, digámoslo así, a la producción de este sector. Por un lado, porque hablan del proceso de contaminación, ¿verdad? De la contaminación que se genera. Sin embargo, la mayor contaminación la realizan la minería a cielo abierto, ¿verdad? Que casi no hay en el país, solo la que existió fue la que cerraron en San Marcos. Pero el resto de países en el mundo, si vemos Chile, Perú, si vemos países del norte de Europa y Estados Unidos, ellos sí explotan sus productos. Sin embargo, en países como los nuestros no se acepta porque dice que lo hacemos con técnicas demasiado rudimentarias. Sin embargo, y que las regalías son demasiado pequeñas. Esto requiere un poquito más de análisis, no es tan así, no es tan así cuando hacemos un análisis comparativo con otros países. Pero bueno, aquí simplemente estamos tratando de explicar la comparación de los diferentes sectores de minas, servicios profesionales, todo lo que forma parte de la generación del Producto Interno Bruto. El comercio era lo que yo les decía, aquí vemos que el comercio tuvo un crecimiento interanual mucho mayor, aquí vemos los años, 2021, 2022 todavía no hay datos comparativos importantes, todavía no están cerrados, creo que ya tal vez a finales de febrero ya tenemos los datos y los vamos a compartir en una gráfica muy similar a la que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos a irlo analizando poco a poco. La facturación, el crecimiento interanual del PIB, el comercio al por mayor, al por menor, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, cada uno de estos procesos. Las industrias manufactureras, lo que nosotros vimos en la primera, en esta parte, en esta transparencia por sector que representa aquí, lo vamos a ir viendo los más importantes. El desarrollo del comercio, el desarrollo de los crecimientos en la manufactura y en la agricultura, cómo representan la actividad en el sector. En la gráfica pastel miremos qué porcentaje del pastel representa. Si miramos el comercio, vemos que dentro del pastel representan una mayor cantidad, ¿verdad? Aquí vamos viendo los porcentajes. Aquí también vamos a ver transporte, miren, en el área del transporte, etcétera. ¿Ah? Permítanme un momentito, por favor. ¿Lo miran ahí? ¿Sí? No. Vamos a ver. No, licenciado. Vamos a ver. Sí. Ok, aquí está. Aquí si vemos los crecimientos del cierre del comercio, crecimientos de aquí vemos, digamos, de manufacturera, la parte del pastel que representa. Vimos, por ejemplo, en el comercio, miren ustedes lo que representa la conformación del 19%. Aquí vemos transporte, lo que representa es una buena parte. También hoteles y restaurantes, aquí vemos el área del turismo y todo lo que concierne a toda esta parte, que también entran en alguna medida
no sé cuál es la diferenciación en lo que es el desarrollo del comercio al por menor y menor, pero yo creo que tiene una categoría distinta ya en cuentas nacionales. Entonces ya en los subsectores ya representa una buena parte de lo que es la representación del sector. Entonces, aquí las actividades inmobiliarias, eso les decía yo, miren cómo ha crecido. Y el mismo tema de la construcción comienza a tener eh, un papel mucho más importante. Acuérdense que el tema de la construcción juega un papel importante en la medida que este es un importante generador de empleo. Ustedes lo están viendo ahora en ciclos económicos, creo, no sé si están viendo ciclos, proyectos, ciclos, sí. Y entonces van a ver cómo los ciclos en el tema de la construcción juegan un papel importante en la generación del empleo. También vemos los tipos de cambio. Esto no, nosotros no encontramos aquí inestabilidades importantes en el tipo de cambio. Aquí, si quieren ustedes, compañeros, aquí podemos nosotros pensar que la volatilidad del tipo de cambio va a depender mucho de la capacidad que tenga la banca central de estabilizar la moneda, porque nosotros tenemos un tipo de cambio que dice que es de libre mercado, pero sin embargo tenemos un problema mucho más grande cuando pensamos que el tipo de cambio eh, se desestabiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que para el sector exportador, si el tipo de cambio es mayor, pues para ellos mucho mejor porque van a ganar más. Y además de eso, los productos se hacen mucho más baratos en el extranjero, pueden tener una mayor demanda, mayor competitividad. Pero para el sector comercio, si vemos en la generación de las materias primas, ahí ya comienza con un problema importante porque ya no hay la capacidad suficiente de poder comprar moneda a un tipo de cambio mucho más alto porque va a representar mucho más costo. Y como decíamos la última vez, el componente importado de lo que es la inflación representa casi el 70%. Entonces ahí vemos nosotros algunas diferencias importantes. Eh, Decíamos que los tipos de cambio no son relevantes, vemos la estabilidad, los tipos de cambio spot, los tipos de cambios a futuro, no representan graves eh, modificaciones. Por algunas de las razones fundamentales que sabemos es que pues tenemos suficientes reservas monetarias, ¿verdad? Para soportar, para ir soportando modificaciones importantes en el nivel de cambio de nuestra moneda, porque antes nuestras reservas eran menores, hoy estamos hablando de reservas de casi 30.000 millones, no, 40.000 millones de dineros en reservas monetarias internacionales. Casi lo que un país, dice los organismos financieros internacionales, deben de tener reservas monetarias es para que el país sin ingresos de reservas pueda subsistir por lo menos 3 meses. Nosotros llevamos por casi 7 meses de poder subsistir sin recibir ningún dinero a cambio, sin que tengamos ingreso de divisas. Y eso pues es un importante elemento que genera estabilidad cambiaria dentro de la política monetaria del país. Aquí nosotros también vemos muchas oportunidades y riesgos en la economía. Si nosotros vemos, el país visualiza una fuerte relación de términos relativos en relación a la resiliencia económica. ¿Qué quiere decir cuando digo resiliencia? Que se adapta muy rápidamente hacia los cambios, hacia los shocks económicos que pueda tener una economía. Entonces, aquí vemos nosotros que el país genera este tipo de términos relativos por la resiliencia económica.
nos adaptamos muy fácilmente y la economía se adapta muy fácilmente a esta resiliencia económica. Por otro lado, también dice que las cuentas macroeconómicas están ordenadas y no representan ningún riesgo para el 2022, mucho menos para el 2023. La economía tiene un sistema bien capitalizado, o sea, el sistema bancario está bien presto, en el sentido quiere decir que tiene suficiente liquidez, que hay capacidad de préstamo, que estamos hablando de un sistema financiero sólido y que definitivamente esto nos va a ayudar a que la economía en el futuro pues no esté muy sometida a shocks financieros contaminados como producto de algunas relaciones que se pudieran generar en los mercados mundiales. El movimiento de la urbanización en el país continúa de manera acelerada y permanente y cada día es más evidente esta situación. O sea, nosotros creemos que la creciente urbanización que se genera en los países como los nuestros y fundamentalmente en países como Guatemala es uno de los elementos que mantiene el nivel de consumo de nuestra sociedad. Por otro lado, decimos que los commodities, o sea, los productos que nosotros exportamos junto a las remesas, son tal vez amortiguadores importantes de la inflación a nivel mundial, porque todo está basado fundamentalmente en la relación de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos cantidad de plata por productos de exportación y por productos de exportación de fuerza de trabajo a través de las remesas familiares, pero que estos representan trabajo, no tienen su sustento en ese tipo de elementos, no representan un riesgo importante, por eso que dice que es un amortiguador importante. Lo que sí sigue siendo un riesgo es la inflación. O sea, en el 2022 fue un riesgo y sigue siendo un riesgo importante. Se cree, y la meta del Banco Central es del 4.5% de inflación para el 2023. Sin embargo, sabemos que esto no necesariamente es eso, ¿verdad? Puede haber un factor de riesgo más importante, ¿verdad? Un factor de riesgo mucho más importante que puede generar, pues, que si hay un mayor componente importado, las economías entran en recesión, o por otro lado, nosotros contaminamos nuestro sistema financiero con algún otro elemento, pues podemos tener riesgo de generar un mayor nivel de inflación. Las proyecciones económicas en el país son muy optimistas, que creen que la inflación en el 2023 no va a pasar del 5%. Sin embargo, el efecto que ya generamos en la inflación sí está siendo un efecto importante en las familias guatemaltecas, y es el siguiente: puede generar un cambio en el patrón de consumo de la sociedad, porque si antes comíamos carne todos los días, hoy vamos a comer 3 veces por semana, porque la carne de valer, creo que valía en precios populares, yo sé que ustedes solo comen de la carne importada, culot, lomitos, todos esos productos, pasó de tener un precio de 25, 20 a 37 quetzales la libra, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, como producto de un fenómeno importante que es la inflación, nos puede generar importantes cambios en el patrón de consumo de nuestra sociedad, y esto pues contribuye de una u otra forma a la modificación de la capacidad de consumo y de la capacidad
que pueda generar la velocidad de circulación del dinero como producto del consumo. Hay un TikTok ahí que anda circulando que le dice a la novia, mira, regálame algo que realmente sea caro, le dice. Entonces aparece hincado dándole un cartón de huevos, ¿verdad? El cartón de huevos pasó de valer 25 o 27 quetzales a valer casi 40 quetzales. Entonces, si nosotros vemos estos, sí, hay unos perritos, pero son de los vecinos, ustedes disculpen, güey, pero estoy aquí pegado a un área donde se oyen esos perritos, pero voy a ver si logro cerrar esta ventana. Bueno, entonces, puede generar un cambio en el patrón de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, les puedo mencionar eso, tipo en el consumo de huevos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también nosotros cuando miramos las situaciones, voy a dar uso de la palabra, solo termino esta diapositiva y doy el uso de la palabra. Cuando nosotros comenzamos a analizar las economías, vamos a ver que las economías no están cerradas, que no están cerradas y que no pueden extraerse y ponerse en un laboratorio y decir aquí no entra nadie. Al contrario, como somos economías abiertas y estamos vinculadas dentro de los mercados mundiales, porque es uno de nuestros objetivos venderle al mercado mundial para ir generando un mayor nivel de producción. Entonces, aquí vamos a ver una serie de riesgos geopolíticos que están sucediendo en este momento. Por ejemplo, la guerra de Ucrania es increíble, pero nosotros pensamos que no nos iba a afectar y ha afectado los niveles de energía, han afectado los niveles de fertilizantes, han afectado la venta de cereales en el mundo, cereales como maíz, todos los productos importantes en este campo, porque pues, Ucrania era el tercer productor mundial de cereales, Rusia también genera una buena parte de cereales. También venden una mayor cantidad de energía de combustibles fósiles, venden una gran cantidad de productos químicos para el consumo de la agricultura. O sea, se genera un fenómeno geopolítico que de una u otra forma, si bien no tenemos una relación directa, nos está afectando en gran manera, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos el precio de los combustibles, ahí podemos ver que puede generar un incremento en el nivel del transporte, de la producción, puede generar incremento de precios en cualquiera de la cadena de los servicios que estén presentando que requieren este tipo de patrón de utilización del transporte, etcétera, como producto del crecimiento de los precios de los combustibles fósiles, ¿verdad? Y entonces esto está generando una serie de situaciones importantes que definitivamente van a influir en el crecimiento y las características que asume la economía a nivel mundial, ¿verdad? Y por otro lado, hay que ir viendo la respuesta de la política monetaria ante la inflación. La mayoría dice la banca central, el 70% es componente importado, entonces el 30%, diríamos así, de la política monetaria está relacionada con el manejo de este instrumento en relación al nivel de la inflación. Entonces habría que ver también cuáles otros países, qué componentes están manejando sobre la tasa de interés, la Reserva Federal cómo está manejando. Dice la Reserva Federal que, que si bien es cierto, han aumentado las tasas de interés, el crecimiento en el sector productivo del país se ha mantenido y ha incrementado el nivel de empleo. Esa misma respuesta quisiéramos nosotros tener cuando hablamos de que la tasa líder aumentamos el nivel
de precio del capital a través de la tasa de interés, incrementamos su valor y que por lo tanto pues esperamos que la economía siendo resiliente sobre cualquier shock externo o cualquier otra situación, pues esto nos permita tener mejores condiciones para el país, ¿verdad? Esto podríamos mencionarlo como uno de los elementos fundamentales. Aquí estos datos son generados por Cavi, es una consultora de un tanque de pensamiento que maneja esa información y que generalmente la usamos casi todos porque sus datos son muy certeros. Alguien quería preguntar, William, perdón. Perdón, Nick, buenas noches. No, una preguntita, Nick. ¿Cuáles serían los commodities aquí en Guatemala? Disculpe, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Juan. ¿No me escuchó, Nick? Sí, sí, le escuché y el que no escuchó fue mi respuesta, fui yo, fue usted. Lo que sucede es que los commodities, se les dice así, es un término que usan mucho en la bolsa de valores, ¿verdad? Pero básicamente son materias primas, ¿no? Ah, ok, gracias. Materias primas, sí. ¿Alguien más quería preguntar? ¿Ninguno? Después de eso quisiera compartirles la visión estructuralista de que cómo es el comportamiento de la economía, permita, desde el punto de vista estructuralista. O sea, si ya la tengo aquí. Si nosotros vemos este tipo de funcionamiento, ¿me escuchan todos? Sí, Sí, Nick. ok. Okay. Si nosotros vemos este comportamiento de las economías y cuáles son las políticas que nosotros comenzamos a utilizar para ver, los estructuralistas nos dicen, bueno, está bien, utilicemos todas las medidas de política económica, pero debemos de entender cómo funciona el sistema capitalista, cómo funciona la forma de cómo se extrae riqueza dentro de las sociedades. Y entonces ellos nos plantean, dice, este esquema es un esquema que yo elaboré, de la experiencia que uno va agarrando con el tiempo, de cómo, por ejemplo, nosotros nos comportamos con los países como países subdesarrollados, y aquí tenemos a los países desarrollados o llamados países centro, países periféricos. Aquí le podemos decir países en vías de desarrollo, países desarrollados, etcétera. Sin embargo, dentro de esta conceptualización estructuralista del sistema, dice que las economías funcionan porque los países subdesarrollados exportan o trasladan productos a los países llamados desarrollados, como son las materias primas, lo que decíamos ahorita con William, que son los famosos commodities. Nosotros nos hemos vinculado a ese mercado mundial, podríamos decir ya bajo el sistema capitalista, lo hicimos con el café, con el algodón, con el azúcar, con el lule, con la palma africana, con las flores, con el chate, con una gran cantidad de productos de exportación, ¿verdad? Sin embargo, normalmente nosotros cuando producimos estos productos, son productos que muchas veces hay un exceso de oferta en los mercados mundiales. Eso significa que si hay un exceso de oferta, cada país va a ofrecer su producto al mejor precio posible. Entonces va a haber una competencia de precios. Y muchas veces también depende
de que tenemos un exceso de producción de estos productos y ellos van a comprar aquellos productos a quienes se los vendan más baratos. Entonces, cuando hacemos esa relación de términos de intercambio, pues dice que nos vinculamos al mercado mundial como productores de materias primas. Entonces aquí, este BMMM significa vinculación al mercado mundial, ¿verdad? Entonces hablamos de una vinculación al mercado mundial. Entonces dice que los países desarrollados nos trasladan a nosotros bienes terminados. ¿Ah? Si nos trasladan bienes terminados, podríamos decir que en un determinado momento pudieron trasladar los bienes terminados con un componente de valor mucho mayor del que nosotros generamos, aunque nosotros trabajamos más el tiempo socialmente necesario para generar valor dentro de determinado producto, con los procesos tecnológicos que ellos desarrollan, nosotros generamos desde luego menos valor porque ellos nos trasladan bienes terminados. Y entonces dice que esa relación entre bienes terminados y materias primas crean lo que ellos le llaman una relación de intercambio, que son esto lo que estamos hablando aquí. En economía se llama términos de relación de intercambios, porque hay un índice de relación de intercambios. No lo vamos a ver aquí, ustedes lo van a ver en comercio internacional. Entonces hay un índice de relación de términos de intercambio. Entonces dice que desde el punto de vista estructuralista, estas relaciones de términos de intercambio tienen una característica desigual. ¿Por qué es desigual? Porque nosotros trasladamos valor, pero ellos se apropian de la mayor cantidad de valor. Cuando nosotros hacemos esa relación de venta de materias, por ejemplo, el café, hoy lo vendemos a $80, puede ser que mañana lo estemos vendiendo a 60 y puede ser que en 5 años lo estemos vendiendo a 500. Pero sin embargo, cuando los países desarrollados nos trasladan bienes terminados, siempre nos lo trasladan a un precio mucho más elevado. Un vehículo, si ustedes miran un tractor que se utiliza en la producción del campo, no va a venir nunca con un menor precio, siempre viene con un mayor precio. Entonces, a toda esta relación, los estructuralistas y la forma de cómo funciona el sistema para ellos, el sistema capitalista, les dice que esta es una extracción de valor, la subsunción de valor, extracción de riqueza, si quieren, en otras palabras. Entonces dice, ¿cómo un país puede desarrollarse si siempre va a estar en una relación de intercambio desigual? ¿Verdad? Cuando nosotros vemos esto y nos vemos a otros procesos, vemos que la revolución industrial juega un papel importante en la generación de bienes terminados. La revolución tecnológica también juega un papel importante en este proceso. Y hoy hablamos de una revolución tecnológica permanente. O sea que planteamos una revolución y hoy hablamos que esto es de manera permanente. Hoy nosotros seguimos produciendo commodities y ellos están trasladando bienes de alta tecnología. Entonces, cuando vemos esa relación de intercambio, la relación de riqueza y la relación de valor sigue siendo mucho mayor, sigue siendo mucho mayor. Por eso dice que en economía existe la división internacional del trabajo. ¿Ah? Esta división internacional del trabajo significa que esta división internacional del trabajo significa que muchos países se especializan en determinados bienes y otros países se especializan en determinados bienes. Si yo quisiera complicar un poquito más este esquema, y en este esquema yo le agrego uno de los fenómenos más importantes que tenemos en la actualidad. ¿Cuál podría ser uno de los fenómenos más importantes que se han convertido en el motor del desarrollo y del crecimiento económico en muchos países?
¿Algún ejemplo que ustedes tengan? ¿Alguna opinión que tengan? ¿Cuál podría ser para ustedes eso? ¿Lo piensan un ratito? Que viene a generar entre lo que se conoce en la actualidad como pago de factores del exterior, lo que ustedes han visto en economía como es pago de factores del exterior, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, pero si quisiéramos nosotros, ir, compartiendo este esquema y hacerlo un poco más complicado, y si yo le pongo aquí que hoy la relación de importante, relaciones de intercambio dentro de esta estructuración son las relaciones financieras. Fíjense que aquí, en este otro esquema, podemos hablar de otro fenómeno que muchas veces no se sabe porque los economistas somos muy complicados, ¿verdad? ¿Qué es primero? Dicen, si la dependencia o el subdesarrollo. Y entonces, pareciera que a raíz de esto, de estos fenómenos, creamos otro tipo de fenómenos, como podría ser la dependencia. Y dice que la dependencia, cuando nosotros complicamos eso, es una relación de subordinación entre países formalmente independientes. ¿Qué pasa si a nosotros nos cierran las ventanillas de crédito internacional? Pregunto. Aníbal Alvarado, ¿qué dice Aníbal Alvarado de esto? ¿Se inscribió Aníbal Alvarado, Brenda? Brenda, Aníbal Alvarado, por favor me lo revisa en la lista. Astrid, vamos a ver Astrid, ¿qué dice Astrid? Buenas tardes, Lee. Hola Hola, Astrid, ¿cómo sí. está? Hola, bien, gracias, Lee. Pues si no tenemos acceso a créditos, pues va a bajar como los ingresos al país, porque ya no tendremos acceso a eso, entonces se nos va a dificultar siempre en el crecimiento económico. Perfecto, gracias. Gracias Astrid. Bueno, Lee. Vamos a ver Jairo. Por ejemplo, cuando hablamos de dependencia, podemos decir que la dependencia puede ser dependencia económica. Y la dependencia económica también puede tener un efecto geopolítico, porque cuando usted, por ejemplo, ya no le quiere recibir, le cierran los mercados por la dependencia comercial y ya no le cierran las ventanillas de crédito internacional, creamos otro tipo de dependencia, o sea, la dependencia económica se convierte en un proceso que de una u otra forma va a afectar los movimientos políticos de determinado país, ¿verdad? Por ejemplo, imagínese que usted quiere tomar una decisión en Naciones Unidas de tipo económico y le dice, si usted no vota a favor de esto, yo les dejo de comprar tales productos.
se convierte en un mecanismo, digámoslo así, en pocas palabras, tal vez no es el término adecuado, como un mecanismo de extorsión hacia los países. Ahí está. Cristian Lucas lo dijo claro. Se convierte en un proceso de extorsión hacia los países. ¿Qué opina de eso, Jairo? Jairo Alexander Arroyo. Hola, Jairo. No está Jairo también. Jorge Quiñones. Buenas tardes, Lick. Hola, Sí, Jorge, en ¿cómo ese estamos? sentido, buenas tardes, Lick. Sí, en ese sentido, digamos que la relación de dependencia a veces crea también una relación de dependencia política. Por el caso de Guatemala, por ejemplo, que tiene una dependencia bastante fuerte de comercio con Estados Unidos, que, eh, que digamos que depende también de otros factores, como por ejemplo Guatemala es uno de los pocos países que ha reconocido, por ejemplo, a Taiwán. Pero Correcto. esto es por esa dependencia que tiene con Estados Unidos. Entonces mantenemos una relación de dependencia. Si a Estados Unidos le conviene, a Guatemala le tiene que convenir también, ¿verdad? Correcto, somos de los pocos países en el mundo. Porque, bueno, nos regalaron la carretera, una parte de la carretera del Atlántico, ¿sí? Esa es parte del compromiso político, pero imagínense que nos cierren las ventanillas de crédito, o sea, el fenómeno de la dependencia también puede generar este tipo de situaciones que como planteaba yo en este esquema del estructuralismo, ¿verdad? Gracias, Jorge, le agradezco mucho, ¿eh? A usted le- Vamos a seguir viendo. Sí, Edson. Con Rusia, sí. Nosotros, claro, claro, mire, lo que pasa es que hay que ver también un poquito más, hay que ver un poquito más allá de lo que pudiera estar pasando, cuáles son los intereses. ¿Se oyen mucho los perritos? No, me voy a cambiar de lugar, ¿no? Ah, bueno. Es que estoy aquí pegado a una terraza y tienen de esos perritos chiquitos que como joden. Son chulos, pero como joden. Eh, entonces, aquí con el tema geopolítico es un fenómeno que sí afecta en muchas formas, porque habría que ver cuál es la, cuál es la, cuál es el interés estratégico que en este momento está teniendo Ucrania para que los países desarrollados, imagínense Europa metida en ese rollo, hoy llegaron los primeros tanques Leopard alemanes a Ucrania, dando todo ese apoyo, Estados Unidos e Inglaterra con los Abrams, dieron casi que, creo que son 35.000 millones de ayuda. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es el objetivo? Se pretendía al inicio que gran parte del objetivo geopolítico era tener como cercado a una de las que fue potencia nucleares en el mundo dentro de la Guerra Fría, crear una parte de la OTAN y poner una base de la OTAN en esa área. Pero ahora se da uno cuenta que tal vez la estrategia no es tanto eso, sino las salidas al Mar Negro, las potencialidades que Ucrania pueda tener
llegó a ser el mayor de los países de mayor plantas nucleares en el mundo, país que tiene las mejores tierras cultivables de Europa, parece que tiene un gran yacimiento de litio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Usted cree que no se lo van a cobrar? O sea, ahí tendríamos que ir viendo y analizando conforme vaya pasando el tiempo, al final, cuál es el objetivo fundamental de todo esto. No sé si ahí está, Edson, mi respuesta. Nick, ¿cuál es la pregunta que usted ha hecho? Era el tema geopolítico, era lo que yo les mencionaba. En este, no se puede decir de que, por ejemplo, cuando un país, por ejemplo, la pista de Palín, que la hizo un país y después la cobra, pues, en el peaje que se cobra todos los días. Eso no es interferencia geopolítica de un país a otro. ¿O son negocios? No, mire, no, eso no, al contrario, eh, en cualquier país que usted vaya del mundo le cobran en las carreteras. Aquí el problema que tenemos es que deberían de cobrar para generar mejor mantenimiento, ¿va? Pero aquí se creó un impuesto a los combustibles para generar el mantenimiento de las carreteras y que no alcanza. El problema es que usted va a la costa sur, mira todos los carretones cargados de caña y no pagan un centavo por el uso de las carreteras, ¿va? Y quiebran el asfalto, que hacen de todo. Aquí usted puede cargar un camión cargado con lo que usted quiera, sin embargo, no va a haber ningún problema que usted pueda tener respecto al uso indiscriminado de eso y poderle dar el peso que usted quiera, ¿va? Voy a movilizar un poco porque de verdad esos perritos ya me tienen algo lleno, algo molesto. Lick, perdone. Sí. En cuanto al comentario perdón, Enrique, usted quería hablar, yo no le di la palabra, disculpe. No se preocupe. Ahorita tocando el tema del uso de las carreteras, específicamente en la costa sur, Santa Lucía, Cotzumalguapa, para ser más específico, parte de la democracia. Yo el año pasado estuve trabajando para un ingenio que tiene operaciones en estas zonas y dentro de una de las organizaciones también estuve asesorando la parte de INAFER, que es una empresa hija de 3 ingenios grandes, y en ese punto específico, por lo menos lo que es Madre Tierra, Magdalena, El Pilar y Santa Ana sí hacen un aporte, obviamente. Nos quedamos sin sobreproducción. ¿Ah, sí? Sí, mire, uno de los casos, por ejemplo, más sonados de corrupción que existe en el país es el caso de Overditch, ¿verdad? Ustedes lo han oído. En el caso de Overditch, cuando iban a hacer la carretera de la costa sur, el nivel de espesor iba a ser de 10. Sin hacer ningún cambio, que fue un error de ese entonces, lo subieron a 20 por el tema del peso que usted menciona, de los aportes. Pero, por ejemplo, usted no mira un camión de caña con doble remolque que pase a una pesa a medir cuál es su peso y cuál es la dimensión máxima que debe tener y cuánto debe de aportar por el uso de la infraestructura. Ellos pueden aportar y ayudan. Fundazúcar, por ejemplo, es el brazo social puede ser y es muy bueno, eso es importante, la responsabilidad social. Pero usted sabe que en infraestructura el costo es muy elevado. Y entonces creo que ahí hay un fenómeno importante. Yo le pongo el caso de Overditch porque un amigo mío que estaba en ese tema ya falleció. Me decía, no, hombre, el error fue que se cambiaron los montos, se cambiaron las cantidades, pero nadie dice, porque a nadie le conviene, que de un espesor de 10 centímetros se pasó a un espesor de 20 centímetros, para evitar
un mantenimiento excesivo en ese tipo de carreteras, ¿verdad? Y otra cosa es que también si hay un impuesto para el mantenimiento de las carreteras, yo creo que constitucionalmente creo que no se puede grabar dos cosas al mismo tiempo para una misma situación. Entonces ahí viene también una parte del problema. No sé si ahí está Enrique. Sí, Lick, gracias. Sí, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera opinar? Porque vamos, si vemos el tema aquí lo desmenuzamos un poquito más y lo ampliamos un poquito más, si a esto le ponemos el fenómeno de la dependencia y le ponemos el fenómeno de la deuda, como que el proceso de extracción de valor, la subsucción de riqueza y todo lo que podría generar este tipo de situación, pues trae una complejidad mucho mayor, ¿verdad? Trae una complejidad mucho mayor. Quisiera oír más opiniones, vamos a ver quiénes están todavía o quiénes Lick, ya se salieron. Sí, William. por ejemplo, Brasil, Colombia y toda Centroamérica, yo creo que envían, por decirle, café a otros países, Estados Unidos, a los países industrializados. Sí, mire, Envían 50 toneladas a esos países y regresa ya de vuelta al café al triple de precio porque ya viene soluble, ¿entiendes? O sea, el precio ya vale lo triple sí, de lo que compraron el café. sí, pero normalmente el café no tiene esa característica que regrese al país bajo esas características. Eh, pues, el café soluble fue inventado en Guatemala. Y normalmente siempre tomamos un café soluble de la cáscara del café, no lo hacemos de otra forma, sino de la cáscara del café. Entonces, no tenemos un producto de alta calidad en ese sentido, el que se consume internamente. El que se exporta sí es un producto que se exporta no en pergaminos, sino en oro, se llama, para que de una vez pueda ser procesado y utilizado por las grandes cadenas como Starbucks y todas esas cadenas de café en el mundo, lo que toma la gente en estos países. Pero no viene de esa manera. Tal vez el ejemplo más importante podría ser el ganado en pie que se exportaba antes, ¿verdad? Ya venía el cuero procesado, ya venía una serie de situaciones, el concentrado, etcétera, una serie de situaciones que se podían generar. Pero ahora ya no se exporta ganado en pie. Podemos pensar en algunos otros productos, por ejemplo, el hule puede venir en llantas, ¿no? O sea, pero recibe un proceso tecnológico que le cambia, como ustedes han estudiado en lógica, el contenido y la forma. Y al cambiar el contenido y la forma, cambia la característica de producción, ¿verdad? ¿Recuerdan las categorías que ustedes la estudiaron en lógica formal y dialéctica? Es el forma, el contenido y forma del proceso de producción y que le da característica distinta, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí podíamos ir pensando, pero en el café es muy difícil que se dé, William. Eh, Hay un café en el mundo que dice que es uno de los más caros, que se come un mono y después lo defeca y después lo exportan, ¿verdad? Ese se dice que es uno de los cafés más caros del mundo y que es un café suave, no es un café duro, ¿verdad? Simplemente porque pasó un proceso de glutación natural, ¿ah? Pero nada más, o sea, no podemos hablar que pueda existir eso en el café, William, ¿eh? Gracias, Lick. Copy Wax se llama, Fernanda. Sí, es el copilúa. Copilúa, ¿verdad? Sí es, sí. Ujú. Sí, es Que es se el lo que. comen la cubeta, que son como... Lo Sí, malo es que los tienen como en, ¿cómo les diría? En jaulas y eso es un café caro, pero sí está muy, muy feo la forma de... la forma de producirlo, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias, Fernanda, muy amable.
Solo les recomiendo, Brenda, que por favor me pase lista. Tenemos 24, pero pregunté por 3 y no estaban. Sí, Lick, ahorita Por favor. pasé el Forms y ahorita voy a cerrarlo para que ya solo los que se lograron anotar. Por favor. Bueno, Muy bien. ok. Vamos a, si no hay más comentarios, compañeros. Más comentarios por el momento. Lick, yo tengo una pregunta. Sí, Diana. Eh, Dayana, ¿va? Sí, Diana. Estaba hablando usted sobre esa desigualdad que hay con los commodities. Como tengo entendido, los productos que se exportan, pues los países compradores son los que fijan el precio. Correcto, así es. Entonces, ¿habría alguna solución en la cual pudiera el país pues subirle el precio? Obviamente teniendo en cuenta pues que los países compradores, si llega a esa situación, pues sería como que sustituirían al país, ¿verdad? Buscar a otro proveedor. O ya está así como que condenada la situación esta de exportación. Lo que pasa es que esto es un proceso que se maneja también en la bolsa. Y entonces, normalmente producimos productos que tienen un exceso de oferta en el mercado mundial. A veces estamos rogando que a algún país le pase una helada, por ejemplo, a Brasil o a Colombia, para que deje de vender café, por decirle algo, ¿verdad? Pero es muy difícil que el precio se modifique a solicitud nuestra. Es muy difícil eso, que el precio se modifique a solicitud nuestra, sino que son productos que se determinan por la demanda y la oferta mundial del producto, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, el año pasado el precio del café estaba mucho de mayor calidad que en la actualidad, ¿verdad? Y entonces, nosotros vemos que hoy el precio del café bajó. Y no sabemos si hay un exceso de oferta mundial, sino que tal vez es el comportamiento del mercado. Algún otro producto que miremos, el cardamomo, por ejemplo, hace 2 años estaba por las nubes el precio, hoy anda por los suelos el precio del cardamomo. Es muy difícil que nosotros podamos tener y tener precios ajustados a eso. Que nosotros lo podamos decidir, pues. Fíjese que en el caso del café, que ya usted lo mencionó, nosotros estamos compitiendo con calidad, con producto que tiene un nivel de acidez mucho mayor, con alturas arriba de 3000 pies. ¿Verdad? Eso le llaman café duro y estrictamente duro. Pero es parte de la dinámica mundial. Así es, Dayana. Dayana, ¿va? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí. Bueno, nos quedamos ahí si quieren y el próximo día vamos a comenzar a trabajar otra temática que va a ser muy interesante para ustedes. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Sí, Edson? No. Nos falta todavía, porque todavía tenemos la otra semana para dar clase. Porque hoy estamos a 8, ¿eh? El lunes, ¿qué día? ¿Qué fecha es el lunes? ¿Qué fecha es el lunes? 13. Todo hasta lo que miremos el 13, ¿no? Porque esa contabilidad ya la otra semana. Bueno, hasta aquí entraría el examen entonces. Yo estaba equivocado. Vamos, déjenme ver el calendario. Hasta aquí entraría el examen, entonces, compañeros, ¿sí? Lick, Sí. ¿puedo platicar con usted un minuto? Ya terminemos la clase.
Con mucho gusto, William. Para platicar un minuto, 2 minutos. Un segundo. Lo que quiera. Sí, entonces hasta ahí entraría, compañeros. Hoy terminamos el estructuralismo y todo lo que les hablé hoy, ¿verdad? Sí. Sí, hombre. Sí, hombre. Si quieren trabajamos sábado, si quieren, si les gusta. Lick, las diapositivas las envió la licenciada en claro. Yo se las voy a enviar a ellas hoy y que se las esté enviando a ustedes ya el día de mañana. ¿Ay? Ok, gracias. Sí, sí. Bueno, el esquema que vimos de lo que vimos hoy es un esquema que yo me inventé hace rato cuando era coordinador, cuando daba clases de coordinador de problemas, pero es un esquema bien interesante del esquema mundial del desarrollo, de cómo funciona el sistema y cómo se puede desarrollar. Entonces hasta el día miércoles, ¿verdad? Que nos vemos otra vez. Miren, el horario es un poco raro, pero es porque se cruzaban unos cursos hoy. Así es. ¿El lunes no, Lick? El lunes hay examen de contabilidad, se me había ido la onda. ¿No? Ok, gracias. Sí. Sí, entonces hasta aquí entraría el examen. ¿No? Es poquito lo que hemos avanzado, vamos a ver. Miren, una cosa importante, por eso yo siempre, yo pregunto, si ustedes miran, aquí hacemos mucho análisis, mucho coco con eso, por favor. Por favor. Bueno, pasen buena noche. Cuídense, seguimos viendo. William, nos quedamos ahí. Feliz noche. Buenas noches.